Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 13. Dice Lucas, a partir del versículo 1, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús dijo: deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices: acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? ¡Claro que no! Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Amén. Vemos que en diferentes ocasiones, especialmente en el Evangelio de Lucas, se muestra una y otra vez la extensa vida de oración del Señor Jesús. Es interesante ver cómo Él, en medio de todas las cosas que tiene que hacer, aparta espacios, tiempos, momentos en los cuales pueda orar a solas muchas veces. No obstante, la forma que tiene orar Jesús es muy, vamos a decir en ese tiempo sobre todo, diferente a cómo lo hacían otras personas. Por un lado, es cierto que Jesús tenía una comunión tan íntima con el Padre que era capaz de hablar con Él, invocarle a su nombre y hacerlo de manera natural como si estuviese a su lado, cuando estaban también sus discípulos o incluso sus enemigos o las multitudes, ¿verdad? Era capaz de hablar con el Padre sin ningún tipo de problemas. Es más, vemos que muchas veces lo hace por un momento de intercesión, por un momento también de súplica y sobre todo por exaltación, dando gracias al Padre por todas las cosas que hace. Lo último que vimos fue cómo le dio gracias al Padre, ¿verdad?, por esconder estos misterios, estas cosas, dice Jesús, a los entendidos, a los sabios, y revelárselo a personas que son como niños, ¿verdad? Jesús en determinados momentos es capaz de abrir esa línea de conexión con el Padre, pero sin caer en esos tipos de oraciones que tenían muchas veces algunos líderes religiosos que lo hacían para darse de espirituales, ¿verdad? Más adelante en Lucas lo veremos, cuando habla de esa parábola, ¿verdad?, del fariseo que va al templo de algún modo a justificarse, ¿verdad?, en su oración, lo hace poniéndose de pie, hablando bien fuerte, y sin embargo vemos a otro personaje en esa historia que se queda atrás, ¿verdad?, compungido, golpeándose el pecho, sin llamar la atención, solo para sí mismo, porque pide perdón a Dios por sus pecados. Por tanto, aunque Jesús había veces que predicaba y en medio de su enseñanza oraba, vemos que no es lo más habitual en su vida. Y qué bueno, porque es una forma de enseñarnos de que la oración
principalmente es privada. La oración comunitaria es de bendición a la iglesia, a los hermanos, pero no va a tener un peso delante de Dios si no trabajamos nuestra oración privada. Es más, muchas veces cuando escuchamos en la iglesia o en eventos, vamos a decir como convenciones o federaciones o conferencias regionales, y escuchamos a orar a ciertos hermanos, nos damos cuenta, desgraciadamente, que hay algunos que no dedican tiempo a la oración. Tampoco estamos hablando de juzgar cómo está orando, pero pensad que orar para nosotros es hablar con Dios. Y hay personas, algunos, porque todavía son pequeños en la vida del Evangelio, otros, porque como he dicho, no dedican tiempo a orar, que hablan a Dios de una forma muy extraña. Me explico. Creo que ninguno de vosotros, cuando habla con un vecino, amigo o familiar, está todo el rato diciendo su nombre. Pongamos que yo estoy con un vecino o con un amigo que se llama, vamos a decir, Jaime. Yo le veo y empiezo a hablar con él de diferentes asuntos, quizá de las noticias de la pandemia o de asuntos personales, qué sé yo. Imaginaos que mientras yo estoy hablando con él, estoy diciéndole, Jaime, ¿has visto lo de la noticia, Jaime? Jaime, ¿qué te parece esto de la pandemia, Jaime? Jaime. Pues hay hermanos que a veces cuando hablan con el Señor, están todo el rato diciendo, y Señor, vamos a hacer esto, Señor, y voy a decir esto, Señor, o Señor, vamos a esto, Señor, Señor y Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es cierto que en algunos contextos decir tantas veces palabras repetidas una y otra vez es un símbolo de reverencia, sobre todo en las culturas latinoamericanas. Es cierto que suelen ser muy reverentes en su forma de hablar, incluso usan muchísimo la palabra usted, entre otras cosas, ¿verdad? Pero en general, cuando tú tienes una confianza, una cercanía con alguien, pues de algún modo está esa química, ¿verdad? Tuteas a la persona, te sientes más cercano a esa persona. Por tanto, Jesús era capaz de, por supuesto, mostrar su vida de oración de una manera muy sencilla, muy distinto a las fórmulas litúrgicas que usaban los fariseos y otros líderes religiosos, pero para él era muy importante apartar tiempo para orar. Lo hacía en un momento dado de tensión, yéndose lejos, dejando atrás las multitudes, se apartaba, dice muchas veces Lucas, y se ponía a orar. Pero también había momentos que nos enseña el Evangelio, que Jesús se levantaba temprano y se iba lejos a orar. O de madrugada se quedó Jesús orando. Podemos pensar, ¿verdad? ¿Por qué Jesús dedicaba tanto a la vida de oración si Jesús es Dios? Si el Espíritu Santo está en Jesucristo. Si el Hijo y el Padre uno son. Por un lado debemos pensar que aunque eso sea así, Él también tiene su identidad. Yo sé que aquí nos estamos metiendo en la complejidad de la Trinidad, que es un concepto que muchas veces se nos escapa, ¿verdad? Cómo entender a Dios como uno y a su vez como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero por otro lado, no debemos olvidar el elemento pedagógico de Jesús, el testimonio que nos está dando, todo lo que ha quedado escrito, ¿verdad? Y que nosotros estamos recibiendo. Si Jesús mismo, siendo quien era, pero también siendo hombre, dio este testimonio de apartar tiempo en nuestra vida para orar con el Padre, aun sabiendo que ya estamos en comunión con Él, que es necesario, nosotros debemos tomar nota de ello. Porque probablemente nosotros, aunque creamos que estamos bien delante del Señor, debemos apartar tiempo de nuestra vida para orar. Quizá en la madrugada, quizá apartándote un tiempo de algunas personas o de algunas actividades que estés haciendo. Cada uno debe analizar cómo está administrando su vida. Cuando leemos también el capítulo 11 de Lucas, nos llama la atención un elemento que muchos predicadores han usado a la hora de presentar una predicación, vamos a decir, llamativa, poderosa, de algún modo que genere expectación en la gente, ¿verdad? Y es la siguiente. En todo el Evangelio parece ser que lo único que le piden los discípulos a Jesús que les enseñen a ellos
es a orar. En ningún momento leemos de manera tan explícita, tan clara, que los discípulos le digan a Jesús: Jesús, enséñanos a sanar, enséñanos a echar fuera demonios, enséñanos a tener esta disciplina espiritual, la que sea. Se ve que estos discípulos le rogaron a Jesús que les enseñe a orar. Y esto nos llama mucho la atención, porque anda que los discípulos no debían aprender a usar los dones espirituales que Jesús les había dado. Incluso ya lo hemos leído, ¿verdad?, como varios de ellos no sabían usar el don o esa habilidad de echar fuera demonios. Es más, en algunas versiones, o viéndolo en paralelo, aprendimos que la razón por la cual esos 9 apóstoles no pudieron echar ese espíritu inmundo de ese muchacho endemoniado era porque hacía falta una vida de oración. En algunas versiones ponen también ayuno, oración y ayuno. Pero en los textos más antiguos al menos se acredita que sobre todo la palabra más importante ahí era la oración. Por supuesto, sabemos que el ayuno muchas veces va en esa línea, en esa sintonía de estar a solas con Dios, de mantener una relación más íntima con Él. Pensemos también en cómo empieza este capítulo 11. Por un lado, podemos no solamente suponer, sino acreditar por diferentes pasajes bíblicos que los discípulos de Jesús recibieron muchísimo testimonio de Él, de que constantemente apartaba tiempo, se iba a lugares, se levantaba temprano o se quedaba toda la noche orando. Pero cuando leemos el versículo 1, nos damos cuenta que no solamente los discípulos esperaron con reverencia a que Jesús terminase de hablar con el Padre, sino que le dicen: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Entendemos por el contexto que probablemente se está refiriendo a Juan el Bautista. En otras ocasiones ya hemos visto esa relación entre los discípulos o mensajeros de Juan el Bautista y los discípulos apóstoles de Jesucristo. Sabemos que Juan el Bautista era una persona muy disciplinada. Impactó muchísimo en la sociedad. Hasta incluso era bastante querido, en algunos contextos incluso más que Jesús. Es cierto que Juan el Bautista vivió una vida muy difícil. Recordad que él era hijo de un matrimonio muy anciano, que probablemente habrá pasado buena parte de su adolescencia y juventud, por no decir toda, solo, porque sus padres habrán muerto ya por vejez. Algunos incluso argumentan que Juan el Bautista no solamente aparece clamando en el desierto y predicando la venida del Señor y bautizando en el río Jordán, sino que incluso probablemente estaría viviendo solo en el desierto, de algún modo teniendo alguna relación con gente errante, pero probablemente el mayor tiempo practicando la disciplina de la soledad y del silencio, que recordemos que también son disciplinas espirituales que en nuestra vida, y especialmente en la sociedad en la que estamos hoy en día, tan globalizada, tan secularizada, donde prácticamente para todo ya necesitamos internet, nos vendría muy bien practicar en momentos puntuales de nuestra vida la soledad y el silencio. Sin embargo, esta sociedad nos enseña que las disciplinas de la soledad y el silencio más bien son un problema. ¿Cómo vamos a estar solos? Debemos estar acompañados, aunque sea pongamos la tele de fondo. Silencio, no, por favor. Aunque sea la radio, una canción, lo que sea. No quiero escuchar mi propia conciencia. Eso es una de las cosas que nos enseña esta sociedad postmoderna. Pero afortunadamente en este tiempo no había tantos recursos que de algún modo nos aturden, ¿verdad? Y Juan el Bautista era muy reconocido por diferentes discípulos que le seguían o que al menos le admiraban.
Recordemos que Juan el Bautista era una persona que además cumplía ciertas reglas, ciertas dietas, se mantenía puro. Probablemente sería no solamente un gran ejemplo de oración, sino también de ayuno. Me entristece ver cómo muchas veces hoy en día en las iglesias está surgiendo malos entendidos con ciertas disciplinas espirituales, y una de ellas es el ayuno. Por un lado, porque el ayuno, de algún modo, es aceptado por la sociedad como una especie de, vamos a decir, chivo expiatorio para justificar que somos más espirituales, o de algún modo para también creernos, ¿verdad?, personas mejores que otros en general, o ya ni qué decir con el tema de dietas y todas estas, vamos a decir, este sincretismo que de algún modo hemos heredado por esta mezcla de cultura oriental con occidental, meditación con luego mente en blanco y luego ejercicio supuestamente y luego ciertas dietas, incluso marcas que de algún modo ya se comportan como sectas, ¿verdad? En algunas iglesias incluso he escuchado quejas de algunas de ellas, como Herbalife, por ejemplo, cómo de algún modo intentan, vamos a decir, no solamente darte esa sensación de ayuda, sino convertirte en parte de su séquito para, de algún modo, captar a más personas. Desgraciadamente, incluso veo por las redes sociales, que fijaos el problema que produce, que muchas iglesias de algún modo intentan mostrar, vamos a hacer un culto de oración y va a venir tal ponente y vamos a hacer 20 días o 40 días de ayuno y qué sé yo. Y me llama la atención cuando veo eso en las redes sociales, porque precisamente lo que nos enseñan las Escrituras es que cuando ayunes, nadie lo sepa. Que incluso si tu cuerpo se siente afectado por ese ayuno y estás demacrado, intenta mostrar que estás como cualquiera. No llames la atención. Es más, el ayuno, fijaos cómo se ha confundido hoy en día, junto con la oración, por supuesto. Que la gente piensa que ayunar es dejar de comer ciertos alimentos o dejar de practicar ciertas cosas, pero luego siguen haciendo el resto de su vida normal. Piensan que el ayuno es ganar tiempo supuestamente para estar con Dios. Pero recordad, en esta época, desgraciadamente, el papel y la experiencia de la mujer no era cuantificable para la religión judía. Aquí estaba representado por el hombre, y en ese tiempo el hombre ni iba a comprar ni cocinaba. Y desgraciadamente hoy en día te venden el ayuno como voy a ganar tiempo por eso, cuando está totalmente descontextualizado. Por otro lado, recordemos que en ese tiempo, y lo vemos en todo el testimonio de Jesús, la persona que ayunaba ganaba muchísimo tiempo, no porque dejaba de cocinar o de comprar, sino porque no iba a ningún evento social. Y recordemos que en ese tiempo diferentes eventos festivos, ni qué decir de las bodas, duraban días y días, incluso semanas. Y una persona que estaba ayunando no iba a esos eventos. Fijaos cuánto tiempo estaría ahorrando y apartando para el Señor. En todo momento los judíos tenían esa cultura de que para cualquier motivo, no solamente el sábado, sino incluso otros días, reuniones de trabajo, incluso para de algún modo mostrar que su estatus social era mejor, todo giraba en torno a la mesa. Y si una persona o una familia está ayunando, no hay esa oportunidad. ¿Qué hay? Silencio, soledad, comunión con Dios, reflexión, meditación, tiempo de estudio bíblico. Por tanto, cuando veo a personas que sí están ayunando, pero que siguen yendo por ahí a hacer lo que quieran, perder el tiempo, o que incluso no ayunan evidentemente 40 días de todo, sino que ayunan de ciertas cosas, pero siguen quedando con sus amigos, familiares y festividades, comiendo lo otro que no tienen prohibido. Se ha distorsionado el sentido de las disciplinas espirituales. Ni qué decir, como he comentado antes,
Personas que dicen, yo he ayunado 40 días de esto y mira qué bien me ha ido. Caemos fácilmente en el orgullo espiritual. Y esto es algo que me gustaba y me gusta, ¿no?, de Juan el Bautista. Su testimonio de cómo él impactaba, no porque iba diciendo por ahí que practicaba el ayuno, sino que sus discípulos lo vieron en su vida. Vieron el efecto de la misma. Al igual que la oración. Enséñanos a orar así como Juan les enseñó a sus discípulos. Fijaos, aquí me surgen algunas preguntas, porque recordad que buena parte de los discípulos de Jesús fueron discípulos de Juan. Al menos 4, fijo, según el Evangelio de Juan, el apóstol, para que me entendáis. Al menos 4 de los 12, es decir, 1/3 de los discípulos de Jesús fueron primero discípulos de Juan el Bautista. Por tanto, me llama la atención que les pida al Señor, enséñanos a orar así como Juan les enseñó a sus discípulos. Me pregunto, ¿aquellos que pidieron esto a Jesús fueron los otros 8? O quizá Juan empezó a enseñar a orar a sus discípulos cuando tuvo ya ese encuentro con Jesús y no antes. O quizá, tercera opción, Juan el Bautista tenía una forma de acercarse al Padre, de orar con el Padre, y Jesús tenía otra, y por eso los 12 querían aprender esa forma de orar de Jesús. Existen esas 3 opciones. Pero es una pregunta que no sé si os habéis fijado en ese detalle, ¿verdad? Pero Juan el Bautista era judío, ¿no? Sí. Pues oraría como un judío. Sí, Jesús también era judío. Ya, pero él era otra cosa. Lo que vemos es que Juan el Bautista sin duda tenía un comportamiento muy distinto a los judíos de su época y es por eso que le llamaba la atención. Ya a partir del versículo 2 vemos lo que conocemos popularmente como el Padre Nuestro. No sé si os habéis fijado, sobre todo los que tenéis Reina Valera, que en el caso de la versión que yo tengo, no traducción viviente, hay algunas palabras que no aparecen, que en vuestra Biblia sí está. Según algunos exégetas, ciertos escritores, de algún modo buscando la sintonía entre el texto que aparece en Mateo y el de Lucas, que es donde aparece el Padre Nuestro, de algún modo han intentado que esas palabras que aparecían en el Padre Nuestro del Evangelio de Mateo también aparezcan en el Padre Nuestro del Evangelio de Lucas. Sin duda el mensaje y la intención sigue siendo la misma, pero es un punto interesante cuando leemos ambos evangelios y lo comparamos. El Evangelio de Lucas en muchas ocasiones suele ser más breve a la hora de compartir enseñanzas de Jesús y en general sus palabras, sus parábolas también. Jesús les muestra que deberían de empezar a orar pidiendo por la santificación del nombre del Padre. Esto es algo que Pablo lo tiene muy interiorizado, ¿verdad? Todo lo que hagamos sea siempre para honrar el nombre de Dios y sea siempre en el nombre de Dios. Es precioso esta enseñanza del apóstol Pablo, que probablemente surja de esta enseñanza acerca de la oración por parte de Jesús a sus discípulos. Porque en muchos casos, por no decir en todos, responde a preguntas que sobre todo los jóvenes y adolescentes se plantean en su vida personal. Hoy en día hay tantas cosas que en este tiempo no hay, que los jóvenes se acercan a sus líderes o a sus padres o a sus amigos planteando preguntas que, desgraciadamente, no aparecen en la palabra de Dios respondidas de manera clara y concisa. Temas relacionados con sus comportamientos, en sus relaciones, su desarrollo personal, la sexualidad, el consumo de ciertas cosas en internet, etcétera, etcétera. Por supuesto, no existen palabras directas en la palabra de Dios
que nos respondan ante estas dudas. Sin embargo, el empezar nuestra oración, el entender nuestra vida como un comportamiento continuo de santificación y honra al nombre del Padre, nos responde muchas preguntas. Cuando al joven o adolescente le enseñas que probablemente la respuesta a su pregunta sea: ¿crees que eso que estás preguntando, si lo practicases, honraría el nombre de Dios? ¿O no lo honraría? ¿O ni siquiera tendría nada que ver con el reino de Dios y su justicia, que es lo primero que te debe preocupar? Y no otras cosas, que algunas son legítimas, otras no, pero indiferente a ello, todo vendrá por añadidura, si te conviene y es necesario para ti. Son planteamientos, principios, acercamientos que debemos dar a aquellas personas que se hacen preguntas tan difíciles, tan contemporáneas, que desde la palabra de Dios no podemos responder como muchos quisieran. Padre, que siempre sea santificado tu nombre y que tu reino venga pronto. Es particular porque cuando hablamos de la venida del reino de Dios, al menos según la forma en la que tiene Jesús de enseñar, no es tanto de que se acaben las cosas, que es como muchas veces nosotros anhelamos, ¿verdad? Ven, Señor, pronto y que se acabe ya todo esto que está pasando, toda esta pandemia, toda esta enfermedad, esta falta de trabajo, esta salud, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si os fijáis, aunque es una oración legítima, producto de un corazón herido, muchas veces es una petición, un clamor egoísta. Señor, ven ya, porque no aguanto más. Pero ¿y qué pasa con todos aquellos que el Señor tiene puesto en su voluntad, en su soberanía, que le conozcan, pero que todavía no lo han hecho? ¿Va a venir Dios antes para cumplir tu petición de oración y dejar fuera a esas personas? Ahí es cuando nos damos cuenta de la madurez de nuestra oración. Y en que si no tenemos lo que pedimos, es porque pedimos mal. Cuando Jesús nos muestra en esta oración modelo que debemos desear que el reino de Dios venga, se refiere a su justicia, a su luz, a su Hijo, a la cruz, a todo lo que Jesús muestra en su vida, en su testimonio, en toda su obra. En el versículo 3 vemos un gran principio de dependencia del Padre. Danos cada día el alimento que necesitamos. Si tuviésemos un carácter más así de los ojos puestos hacia el futuro, ¿verdad? De algún modo podemos decir: Señor, mejor dame todo lo que necesito de aquí a fin de mes. Hazme un adelanto, Señor. Y así ya no me preocupo tanto por todo esto. ¿Os fijáis que esta oración modelo de Jesús, que bueno, ya sabéis que algunos no lo han usado como una oración de modelo, sino como la única oración? Padre nuestro que estás en los cielos, repitiéndolo como si fuese un mantra, como si eso te diese un tipo de posición especial delante de Dios, redención ante tus pecados, simplemente repetir palabras. Pero bueno, más allá de esa discusión, ya sabemos que es un modelo de oración. Y el versículo 3, ¿verdad?, donde nos invita a pensar en la idea de tener una dependencia diaria de Dios. ¿Por qué? Porque cada día le pedimos al Señor: danos cada día el alimento que necesitamos. ¿Recordáis, por ejemplo, que esto pasó con Israel, con el maná? Ellos tenían prohibido recoger mucho más de lo que necesitasen. Es un ejemplo, ¿verdad?, de dependencia. Saber que aunque seamos propensos a la ansiedad, a la preocupación por el mañana, Dios está vigilante cada día, cada instante por nosotros. De algún modo es una lucha con nuestro ego, ¿verdad? Queremos siempre, de algún modo, ser solventes, independientes, autónomos, ir por nuestra cuenta, ser un espíritu libre.
pero Dios nos enseña quién es el Señor de nuestra vida. No nosotros, solo Él. Es más, debemos recordar que Dios es un Dios celoso. No le podemos quitar su posición, entre otras cosas porque nos haría daño a nosotros mismos. Pero por otra, porque es su lugar, es su trono, no el nuestro. Volveríamos, si no, a repetir el primer pecado de la historia, que fue Satanás queriendo ser como Dios. Pues eso es nuestro día a día, hermanos. Nuestro día a día estamos luchando con Dios, queriendo ser nosotros el Señor de nuestras vidas. Por ello, que bueno, ¿verdad? Que en esta metáfora, por decirlo así, no tenemos un almacén o una nevera espiritual donde podamos meter alimentos y ahí almacenarlos y guardarlos para que duren un montón de tiempo y afanarnos por conseguir más, porque cuanto más tengo, más podré guardar. No, danos, Señor, el pan, el alimento, el recurso de cada día. Pensando en otros textos, porque cada día tiene su propio afán. Porque nuestra búsqueda debe ser su reino y su justicia. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás tendrá su debido tiempo. Por otro lado, nos muestra ese ejemplo recíproco de la redención de Dios, el sentirse perdonado, que como síntoma, como señal evidente de ese perdón de Dios, ya lo hemos aprendido con algunos ejemplos, como en el contexto de la casa de Simón el fariseo, ¿verdad? Esa parábola breve que aparece en este evangelio y luego en otros evangelios aparece de una manera más larga, de los dos deudores, donde se nos enseña que aquel que más ama es porque más ha sido perdonado, porque más ha experimentado toda esa deuda enorme que ha tenido y que se le ha sido quitada. Perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Como también ya hemos pensado en diferentes enseñanzas de Jesús, o como cuando le preguntó ese experto en la ley a Jesús, ¿cuál era el mandamiento más importante? Y Jesús le responde con otra pregunta, ¿verdad? Y ese experto en la ley, que no era creyente, desgraciadamente no tenía una relación con Dios, pero sí había leído las Escrituras, y le responde adecuadamente: amarás al Señor con todo tu ser, con todo tu corazón, tu mente, etc. Y a tu prójimo como a ti mismo. La oración es una expresión de relación con Dios. Y en esa oración estás expresando, en consecuencia, también amor hacia el prójimo. Un amor tan genuino, tan puro, una acción que imite tanto al Padre, que aunque humanamente muchas veces te cueste, vas a pedir bendición para aquel que te maldice. Vas a perdonar a aquel que te ofenda. Porque vas a tener muy presente que fuiste tú primero el que ofendiste a Dios. Que fuiste tú primero el que le diste la espalda. Me llama la atención cómo concluye este Padre Nuestro en el versículo 4, la segunda parte. Porque así como podríamos afirmar que Lucas tiene una sensibilidad por la vida de oración de Jesús y también por el ministerio, el papel de la mujer en el Evangelio de Cristo, también podemos afirmar que el Evangelio de Lucas es el más sensible a temas relacionados con el maligno y sus ejércitos. Es el único que nos enseña que cuando termina esas 3 tentaciones, el enemigo se apartó por un tiempo, porque estaba ahí al acecho. Lucas es el único que mantiene un hilo conductor durante todos los capítulos, desde la tentación de Jesús hasta la pasión de Cristo, donde también dice Lucas: ahora viene el tiempo de las tinieblas
Me llama la atención que Lucas, en este modelo de oración, lo trata de manera distinta a como lo hace Mateo. Porque cuando leemos el modelo de Padre Nuestro de Mateo, vemos que concluye la oración diciendo, líbranos del maligno. Sin embargo, aquí termina la segunda parte del versículo 4, y no permitas que cedamos ante la tentación. No quiero decir con esto que Lucas esté de algún modo ignorando el papel del maligno, porque como he dicho antes, es el evangelio más sensible ante el ataque del enemigo, sino quizá teniendo un planteamiento más maduro acerca de no solamente el origen del mal, sino las artimañas del mismo. Aprendemos que esta tentación es producto, por supuesto, en la mayoría de los casos, del maligno, pero que también, ya sabéis que Lucas apela por todos los aspectos relacionados a la cotidianidad de la vida, como buen gentil, nos hace entender que hay ciertas tentaciones de nuestra vida que son producto de nuestro corazón. De algún modo quizá surja, ¿verdad?, esa posibilidad de que aunque el enemigo sea culpable de muchas cosas, desgraciadamente muchos cristianos o falsos cristianos le echan la culpa a él de algo que él no tuvo que ver, al menos directamente. Iglesias donde ven demonios por todas partes, que culpan su pecado, su adulterio, sus engaños, sus robos, sus murmuraciones, diciendo, no, es que tenía un espíritu que me lo decía, una voz que escuché. Incluso cuando vemos documentales de asesinos en serie, ¿verdad?, se observa como algunos de ellos dicen, no, es que no fui yo, fue una voz que escuché. Y quizá alguno habrá escuchado esa voz, pero muchas veces usamos al enemigo como un comodín cuando no se nos encuentra en nuestra maldad. Jesús, en medio de este modelo de oración, suele acompañar con pequeñas ilustraciones, podríamos decir parábolas, que yo sé que no son famosas porque muchas de ellas son de un versículo o dos, como mucho 3, y nosotros somos más propensos a parábolas largas, distendidas, como la cizaña y el trigo, los 2 deudores, la parábola del sembrador y todas estas cosas. Sin embargo, estas parábolas van a tener relación con lo que más adelante vamos a pensar también en este Evangelio. Muchos de vosotros recordaréis esa parábola de la viuda y el juez injusto. La insistencia de esa viuda, ¿verdad? Y de algún modo Jesús lo hace de manera sutil, porque hay ciertas parábolas donde la contraparte no se identifica necesariamente con Dios. Por ejemplo, cuando hablamos del mayordomo infiel, ¿hasta qué punto es el ejemplo del mayordomo? Pues en este caso, ¿hasta qué punto podemos asociar a ese juez injusto con Dios, con el Padre? Por supuesto que no. Pero si una viuda que clama una y otra vez justicia a un juez que es injusto, pero que por su perseverancia puede hallar justicia, ¿cuánto más si le pides al juez indicado, al juez que es justo? Pues de algún modo aquí el ejemplo de Jesús es claro al plantear otras posibilidades, otras parábolas, que en definitiva nos hace pensar, ¿verdad? Si nosotros, siendo pecadores, a nuestros hijos les damos buenas cosas, buenas dádivas, buenas peticiones, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? ¿Quién, verdad, va a dar un castigo a aquel que le pide, pues, una ayuda, una bendición? Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Ese contexto, ¿verdad?, de madrugada, de molestia, de incomodidad que generas a tu amigo por algo que te ha surgido de un momento a otro,
nos hace pensar que por supuesto nosotros somos así. Es más, si lo pensáis, incluso le damos más vueltas a estos versículos, nos damos cuenta de que desgraciadamente, así como esta persona visita a su amigo de noche porque tiene una necesidad, no porque ame a su amigo, no porque quiera saber cómo está, tiene una necesidad, va por su amigo. Nosotros a veces somos así. Nos está yendo mal en el trabajo, o en nuestra salud, o en algún ser querido, ahí sí vamos corriendo a por el Padre, a pedirle. Pero cuando todo aparentemente va bien, de algún modo dejamos atrás nuestra vida personal con Dios. Luego más adelante, ¿verdad?, nos hace pensar en el contexto ya familiar, no de amistad. Aquellos que piden mal. Versículo 11, si sus hijos les piden un pescado, le va a dar una serpiente. Démosle la vuelta a esta parábola, a este ejemplo. Pues Jesús plantea, por supuesto que no. Si pedimos algo que necesitamos, Dios nos lo va a dar. Y la pregunta es, si pedimos un pescado, ¿nos va a dar un escorpión? Por supuesto que no. Pero el problema es que lo que le estamos pidiendo es un escorpión, no un pescado. Y por supuesto que el Padre no nos va a dar el escorpión. Y quizá tampoco nos dé el pescado, fijaos. Hasta que aprendamos a pedir bien. Hasta que aprendamos a estar en sintonía de lo que Dios quiere. Confía en el Señor y Él cumplirá las peticiones de tu corazón, como hemos cantado. Pero confía en Él. Déjate llevar por Él. Déjate caer en Él. Fijaos, ¿verdad?, que redundante o rimbombante pueden sonar estas palabras, estos versículos que a veces podemos leer y citar, pero que luego no los interiorizamos. Y qué tristeza, ¿verdad?, poder citar tanta belleza y no rumiarla en nuestro interior, no aplicarla a nuestra vida. Estar tan cerca, pero que a su vez estemos muy lejos. Roguemos a Dios para que no sea esa nuestra situación, para que verdaderamente estemos en consonancia con Él, conectados a alta velocidad, como muchas veces exigimos a nuestras compañías, ¿verdad? Preocupémonos, ¿verdad?, de tener esa conexión inmediata, fibra óptica, toda la cobertura del mundo con el Padre. Y lo demás, que es legítimo, que es bueno, por supuesto. No estamos siendo fundamentalistas aquí, nada que ver. Ni críticos los unos con los otros, ni legalistas, ni ultraconservadores. Simplemente, humildemente, nos acercamos a la palabra de Dios y reconocemos que todavía hay camino por andar. Sigamos adelante en esa meta. Pidamos a Dios que nos enseñe a orar. Y trabajemos en nuestra vida personal primero. Y de manera natural se reflejará en nuestra querida iglesia de Hortaleza. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.